El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hemos escuchado este Evangelio de San Mateo, que suena un poco raro, porque ustedes han escuchado ahí en el Evangelio cómo Jesús, que siempre se ha caracterizado por ser un hombre de paz, viene a decir que no ha venido a sembrar la paz. Eso es muy particular en una predicación de él, porque estamos acostumbrados a predicaciones muy tranquilas, o al menos predicaciones que logren hacernos descubrir todo lo bueno que viene de Dios. Pero hoy lo repite de manera enfática: no he venido a sembrar la paz, sino a sembrar espada. A partir de ahora, el padre se irá contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. El que busque salvar su vida, entonces la perderá. Y uno dice: ¿será que ese día Jesús se levantó de malas pulgas? ¿Qué le pudo haber pasado que nos está entregando un mensaje tan violento? Pero luego nos dice: todo aquel que ame más a otro que a mí, no es digno de mí. Y entonces uno comienza a comprender que Jesús lo que está haciendo es creando una nueva cultura. Una cultura que pone la base de absolutamente todo. Y la base de absolutamente todo es Él. Entonces nos dice que hay un conflicto cada vez que Él no está en el primer lugar. Porque cuando Él no está en el primer lugar, como dice el dicho, todo se cae por su propio peso. No hay que lo pueda sostener. Entonces, en un primer momento, parece que Jesús es muy celoso, como el Dios del Antiguo Testamento. Pero ese celo de Jesús no se refiere a un ego elevado, sino que es la forma de decirnos que nada de lo que hay en el mundo tiene fundamento si Él no está en la base de todo. Cualquier relación interpersonal que no tenga a Dios en la base termina destruyéndose. Cualquier proyecto que no tenga a Dios en la base termina fracasando.
Por eso nos dice: el que no me ame a mí más que a su padre o a su madre o a sus hijos, no es digno de mí. Y uno le podría preguntar a él: bueno, ¿y qué significa amarlo a usted de primero? Y entonces nos va a decir: cargar con su propia cruz y seguirme. Cuando Jesús habla de la cruz en el Evangelio, nos está hablando de nuestra propia realidad. No podríamos decir que la cruz es una persona. Siempre se refiere a la realidad que vivimos. La cruz es aprender a amar la vida que tenemos. Y cuando la vida que tenemos es una vida que genera sufrimiento, en el amor que tenemos a la propia vida, buscamos la manera de sanar heridas y de fortalecernos en medio del camino que llevamos. Entonces miren cómo Jesús quiere poner nuestra mirada en torno a Él y a partir de Él todo lo demás. ¿Qué tan diferente tendría que ser una relación de pareja construida con fuerzas meramente humanas y qué tan diferente una vida de pareja cimentada en Dios? ¿Qué tan diferente es un proyecto de vida con las fuerzas humanas y qué tan diferente es un proyecto de vida cimentado en Dios? Cuando ustedes y yo obramos solo con fuerzas humanas, entonces llegamos hasta donde podemos. Y este discurso ya me lo han escuchado muchas veces. Con fuerzas meramente humanas llegamos hasta donde esas fuerzas dan. Pero cuando lo hacemos cimentados en Dios, entonces cuando nuestras fuerzas se acaban, empiezan las fuerzas de Dios. Mientras nosotros nos recuperamos. Una vez recuperados, nos damos cuenta que podemos un poquito más. Por eso Jesús, yo pienso que Jesús no tuvo ese día la manera más correcta de decirnos estas cosas. Pero lo que en el fondo quería decirnos es que cuando la vida se pone en Él, en sus manos, la vida adquiere un sentido diferente. Hoy en la mañana entré a la construcción de nuestra parroquia y uno de los trabajadores estaba mirando el celular en su ratico de descanso y entonces escuché que le decía al otro: vea, otro caso de suicidio en Bucaramanga, un pelado de 20 años. Y el otro le respondía: ¿y usted no vio los que pasaron esta semana en Perú? También eran unos muchachos jovencitos. Y entonces vieron que yo estaba por ahí y me dicen: padre, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y la única respuesta que se puede empezar a dar en un momento como esos es cómo estaba la relación con Dios. ¿Cómo estaba la relación con Dios? Y entonces yo sé que ustedes me van a decir: padre, ¿y entonces qué pasó con el sacerdote de Italia que siendo sacerdote también se quitó la vida? Y tendríamos que dar la misma respuesta: ¿cómo estaba la relación con Dios? Porque es que no quiere decir que porque seamos sacerdotes o no, hemos dejado de ser humanos. Y el que necesita de Dios realmente no es el sacerdote, es el ser humano. Porque es que el sacerdote es una condición de la que Dios se vale para aparecerse entre nosotros. Pero el ser humano es el que tiene todos esos quiebres en su vida emocional, en su vida común y corriente. Entonces ustedes y yo tendríamos que preguntarnos siempre: ¿cómo está nuestra relación con Dios? Porque es que de nuestra relación con Dios va a depender nuestra relación con los demás. Nuestra relación con la naturaleza y la relación con nosotros mismos. Todo se convierte, o más bien todo gira en torno a una vida espiritual consciente. No por más rezar quiere decir que todo es mejor, pero en cambio
por orar a conciencia sí quiere decir que todo adquiere un matiz diferente. Y a eso nos quiere llevar la palabra. Señor, entonces, ¿por qué usted vino a sembrar guerra? Esa guerra de la que habla el Evangelio hoy es para decirnos, cuando yo aparezco en la vida de alguien, siempre en un primer momento hay conflicto. ¿Por qué? Porque es que mi presencia en la vida de alguien genera una transformación interior que todos los que le rodean muchas veces no están dispuestos a un cambio de estos. Por eso los que primero nos atacan cuando intentamos hacer las cosas bien hechas son los más cercanos a nosotros. Los primeros que lanzan el comentario o la indirecta o la sátira cuando intentamos una vida distinta son las personas que se supone más nos aman. ¿Por qué? Porque nos han visto toda la vida de una manera. Por eso son los primeros en no creer en el cambio que damos. Y es ahí cuando entonces empezamos una enemistad con los más cercanos a nosotros. Pero cuando ustedes y yo perseveramos en esa relación con Dios, luego de pasar esa tormenta, la vida misma se vuelve testimonio para los que no creyeron en nosotros. Y luego empieza la tormenta en cada uno de ellos, hasta que se vuelve testimonio para otros. ¿O les parece poco cuando Pedro conoce de Jesús y deja a su familia? Cuando Santiago y su hermano conocen de Jesús y dejan a su padre y su trabajo por seguir a Jesús. O cuando un hombre o una mujer decide un camino religioso y renuncia a su familia. O cuando cada uno de ustedes toma la decisión de una vida cerquita de Dios y abandona ciertas prácticas. Entonces miren que siempre cuando optamos por Dios se genera en un primer momento un conflicto al interno de la vida. Porque es la manera de decirle a la vida misma que estamos dispuestos a un cambio. Y ese cambio siempre trae crisis. Todos los cambios traen crisis. Pero la crisis trae luego un panorama más claro y tal vez más esperanzador. Entonces entendamos el Evangelio de hoy como la manera que tiene Jesús de confrontarnos a cada uno de nosotros y decirnos cómo está su relación conmigo. ¿Cómo estamos usted y yo? ¿Usted por qué vino a esta misa de hoy? Señor, es que necesito un milagro. ¿Y a qué compromiso está dispuesto a llegar usted? ¿Cuál es el compromiso? ¿Amigos solo mientras ocurre el milagro? ¿O amigos de por vida? ¿Cómo va a ser nuestra relación? ¿Cómo vamos a estar? Para yo saber de qué tamaño obra el milagro. Es un Dios celoso. Es un Dios que nos dice, a usted se lo he dado todo. Yo no voy a ser el segundo en su vida. O soy el primero o rompamos relaciones. ¿Y qué pasa si rompemos relaciones? Usted lucha hasta donde le den sus propias fuerzas. Señor, se está vengando. No, yo me voy a vengar de usted. Si usted no me quiere en su vida, yo me hago a un lado. Eso significa que usted va a caminar solito, porque me está diciendo que no me necesita. Pero si usted me quiere en su vida, inmediatamente yo voy a caminar al lado suyo. Y entonces cuando sus fuerzas se debiliten, yo la voy a fortalecer. Yo le voy a hacer a usted siempre la segunda en el camino. Pero no estoy dispuesto a ser el segundo en su vida. Es un Dios muy exigente. Claro, es que a Él no se le olvida amanecer todos los días para cada uno de nosotros. Y no se le olvida hacer salir el sol para cada uno de nosotros. Y no se le olvida colocar en el camino de cada uno de nosotros posibilidades todo el tiempo. Pero a nosotros, en cambio, sí se nos olvida muchas veces un diálogo con Él al día. Es un Dios que amaneció como berrinchoso hoy. Y es un Dios que se viene para esta misa donde llegamos todos con la intención de un milagro,
y nos dice, miren, mis manos están llenas de milagros para ustedes. Pero ¿cuál es su intención conmigo? ¿Cuál es su compromiso conmigo? Porque si su compromiso conmigo es solamente el milagro, este milagro no es para usted. No, porque usted vino a jugar conmigo. Yo quiero una relación seria. Y una relación seria con Dios implica esa Eucaristía dominical como una cita a la que no faltamos, porque Él no me faltó ninguno de los días de la semana. Y esa relación seria con Dios significa una vida que aprende a obrar la caridad con quienes están a nuestro alrededor. Y una relación seria con Dios significa dialogar mucho con Él. ¿Cómo se logra una relación fuerte? A través del tiempo de calidad que nos dedicamos el uno al otro. ¿Cómo se logra una relación fuerte con Dios? A través del tiempo de calidad que yo le dedico a Dios. Y el tiempo de calidad que se le dedica a Dios es a través de la oración. Sin embargo, les tengo una buena noticia. Dios hoy está dispuesto a que usted haya venido solo por un milagro. Porque Él está convencido de que cuando usted sea consciente del milagro que ha recibido, usted no va a querer soltar la gallina de los huevos de oro. Usted no va a querer alejarse de Él, porque sabe que todo lo que viene de Él le sirve a cada uno de nosotros. Y es la única manera como podemos sobrevivir. Por eso me parece muy bonito que hoy lunes, después de que ayer la gran mayoría de ustedes haya venido a la Eucaristía, vuelva hoy. Y vuelva hoy a decirle a Dios, es que usted es mi esperanza. Y luego de que suceda el milagro, tendríamos que volver a decirle, Señor, yo no lo dudé, es que yo sabía en quién había puesto mi esperanza. Y miren que el salmo de hoy nos lo corrobora. El auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor. Esto es muy bonito. Yo quisiera explicárselos a ustedes de mil maneras, pero eso es una cosa muy linda. Porque es verdad cuando ustedes y yo decimos que cuando Dios no viene, manda al angelito. Cuando el Salmo nos dice que el auxilio me viene del Señor, yo me imagino a Dios diciéndole a otra persona, mira, esto es lo de fulanito de tal. ¿Y cómo es posible que en el camino yo me encuentre con usted y yo vea que a través de usted me llegó el auxilio del Señor? Entonces el milagro no sucede aquí, hermanos, el milagro no sucede aquí. Aquí oramos a Dios por el milagro, pero el milagro sucede en la vida común y corriente. En la vida común y corriente es donde Dios nos dice, ¿te acordás aquel día que estuviste orando, que me contaste de esto y de aquello? Ay, sí, Señor, eso fue hace como 2 años. Llegó el momento, porque este era el momento propicio, porque este era el momento conveniente. ¿Te acordás aquel? Sí, Señor. Ah, bueno, ¿y te acordás que fulanito de tal? Sí, Señor. A través de fulanito de tal he hecho llegar a tu vida el auxilio. Es un Dios, hermanos, que no deja pasar por alto ninguna de nuestras oraciones. Nuestras oraciones a veces son muy pobres, son demasiado pobres, y aún a esas oraciones Dios les presta suma atención. ¿Por qué no me ha escuchado? Sí te ha escuchado, solo que todavía no es el tiempo favorable. Todavía no es el tiempo favorable.